tardes a todas y todos los que nos acompañan de forma presencial, así como a nuestros televidentes del canal de la Asamblea Legislativa. La pequeña ponencia que les voy a ofrecer en esta tarde se titula Viaje de ida y vuelta, peripecias del migrante. Tenemos nosotros de que primero les voy a hacer un planteamiento general mediante el cual nosotros podemos afirmar con toda seguridad de que nuestro país es un país de migraciones. También podemos afirmar de que el tema de las migraciones es un tema de nación. Recordemos nosotros de que aproximadamente el 35% de la población salvadoreña vive fuera de nuestro territorio, teniendo aproximadamente 3 millones de personas fuera del país y de ellas 2,5 millones residen en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, parte de las características de nuestro país es que somos un país expulsor de población por las situaciones y las causas estructurales que ha atravesado la población, el país, mejor dicho, prácticamente de los años 70. Bien. Por otro lado, también podemos afirmar que nuestro país es un país de destino, ¿sí? En ese sentido, se desarrolla lo que se le ha dado en llamar la migración sur-sur, y tenemos así de que la población que en mayor cuantía se encuentra en nuestro país son nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos principalmente. Tenemos así de que, si bien es cierto, no hay cifras exactitas, se tiene la hipótesis de que en el país hay aproximadamente 500,000 de personas nicaragüenses, la mayoría de ellos de forma irregular, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos nosotros que tanto los nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos han empezado a llegar a nuestro país a partir de la dolarización. Entonces, el sueño americano de esta población centroamericana es aquí en El Salvador. Imagínense ustedes, y nosotros nos vamos, pero ellos vienen acá. Y nosotros exigimos que el gobierno de México, que el gobierno de Estados Unidos trate bien a nuestros migrantes. Sin embargo, nosotros aquí, a estos hermanos centroamericanos, los tratamos igual y peor que lo hace Estados Unidos y México con los migrantes salvadoreños. O sea, no hay una política de reciprocidad, es una política migratoria que se vea desde el enfoque de los derechos humanos. Bien, por otro lado, también tenemos que nuestro país es un país de tránsito. Aquí recordemos de que el país tiene aproximadamente 300 puntos ciegos. O sea que tenemos fronteras porosas, como se le llama en términos académicos, y tenemos entonces de que nuestro país pasa población de toda Centroamérica, población de Sudamérica y población extrarregional. Aquí pasan chinos, pasan rusos, de Bangladesh, de Etiopía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, también somos un país de tránsito, de tráfico ilegal de personas. Bien, también, pues, en los últimos años nos hemos transformado en un país receptor de población deportada. Y tenemos nosotros que año con año aumenta esta población deportada. Más adelantito vamos a ver las cifras de los últimos 3 años, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos algunos conceptos. Miren, nosotros de forma eufemística, sí, sobre todo nuestras autoridades, hablan de personas repatriadas, de personas retornadas. Sin embargo, desde el punto de vista científico, académico, es una deportación.
O sea, pues, es población que ha sido expulsada de otro país, y en el caso de los salvadoreños, porque simple y sencillamente atravesaron esas fronteras de forma irregular. Y aquí aprovecho para decir que desde el punto de vista de los derechos humanos, no hay personas ilegales en el mundo, hay personas irregulares, porque la tierra es nuestra, ¿verdad? Las fronteras se inventaron apenas en el siglo XIX. Bueno, pues tenemos también nosotros que el término de repatriación significa de que las personas están fuera del país, ya sea de forma regular o irregular, pero ellos por su propia voluntad deciden que van a regresar a su país. O sea, no hay ninguna autoridad que los obligue. Entonces, esto es importante aclararlo. Bien, tenemos nosotros de que, sí, se está utilizando mucho el término de retorno forzoso, que es prácticamente un sinónimo de la palabra deportación, ¿verdad? Pero la estoy mencionando porque se está utilizando mucho, tanto en Estados Unidos, en México y en nuestro país, ¿verdad? Y tenemos también nosotros, pues, que se da el fenómeno de la remigración. Aquí normalmente cuando a nosotros nos entrevistan los medios de comunicación, normalmente nos preguntan, miren, ¿y cuántos se van al día? Esa es una cifra que no se sabe, porque la mayoría de nuestras personas salen documentadas, pero de forma irregular. Entonces, la única cifra certera es cuando son deportados. Y ahí mismo hay problemas porque tenemos nosotros que la mayoría de las personas no intentan una sola vez migrar, ¿sí? Si contratan coyote, aunque a ellos les gustan que les digan guías, les quieren los nombres bonitos, les dan 3 oportunidades. Si son conocidos, las veces que sea hasta que lo lleven al destino final, ¿verdad? Entonces tenemos de que, por ejemplo, en un trabajo de campo que realizamos, encontramos a una persona migrante que había intentado 19 veces irse de nuevo a Estados Unidos. ¿Y por qué? Se lo llevaron de chiquitito aquí a El Salvador. Entonces él ya no tenía familiares aquí, ni tíos de segundo, tercer grado. No había nadie. Ya se había casado en Estados Unidos, ahí estaba toda su familia. Decía, ¿yo qué voy a hacer aquí? No era cuestión de trabajo, era cuestión de que aquí no tenía familiares. Entonces tenemos nosotros que otro fenómeno importante para no saber las cifras, ni siquiera de los deportados, es por los procesos de reemigración, ¿verdad? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, la Dirección General de Migración y Extranjería nos da las cifras de cuántos llegan al día, cuántos llegan al mes, pero no nos dice, o sea, sí es bien difícil saber cuántos están intentando irse nuevamente. Entonces, hay que hacer un estudio, ¿verdad? De que los que se van es la primera, la segunda o la tercera vez, o cuántas veces, para tener cifras más o menos aproximadamente, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poquito, bien rápido, acerca de los avatares de la ruta del migrante. Esto la mayoría ya lo conocemos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, muy poco conocemos acerca de los lutos migratorios, ¿verdad? Porque tiene luto migratorio el que se queda y el que se va. Y ese luto inicia desde el momento en que se empieza, o mejor dicho, se toma la decisión de migrar. Esto también es un fenómeno que muy poco se ha estudiado en nuestro país. Es muy poquitito, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que normalmente las personas impulsadas sobre todo por el sueño americano, realmente no saben a qué se van a enfrentar.
Cuando estuve en la frontera sur de México hace 2 años, haciendo un trabajo de campo, había personas que ellos mismos, cuando llegaban a los albergues para personas migrantes, le decían a los sacerdotes: Padre, llámeme a Lobeta, que es un grupo de ayuda humanitaria en México para las personas migrantes. Yo realmente no me imaginaba cómo era esta cosa. Regrésenme, por favor. Rapidito lo llegaban a traer. O sea, porque las personas no saben, ¿verdad? Entonces es una cosa diferente. Tenemos nosotros que otra cuestión a la que se van a enfrentar las personas migrantes es que desafortunadamente una gran mayoría considera que saliendo de nuestro país pierde absolutamente sus derechos humanos. Y los derechos humanos son inalienables. Entonces, de acuerdo a cifras que obtuvimos de la investigación, el perfil actual de la persona migrante en El Salvador en el año 2013, el 59.2% de mujeres considera que sale del país y pierde sus derechos humanos, y el 46.3% de hombres también considera que pierde sus derechos humanos. Por eso, cuando los agarran las autoridades migratorias, tanto en Estados Unidos como en México, estas personas son indefensas, porque piensan que no tienen derecho a reclamar esos derechos. Y esto es un peligro, y no saben, ¿verdad? También tenemos nosotros de que las imaginaciones o imaginarios que tienen las personas de la geografía es bastante limitado. Imagínense, nuestro territorio tiene apenas 20.040 kilómetros cuadrados. Nosotros lo atravesamos en un día, de ida y regreso, le damos la vuelta. Sin embargo, solo para llegar de la frontera sur de México hasta Estados Unidos son aproximadamente 3.000 kilómetros. Y eso es si usted va derechito. Pero la persona migrante se va yendo, bajando, precisamente evadiendo los retenes de las autoridades migratorias. Bien, tenemos también de que uno de los fenómenos más conocidos es el de la bestia, pero hoy ni siquiera la bestia pueden agarrar. A partir del año 2014, en México se empieza a ejecutar el Plan Frontera Sur, ¿verdad? Entonces, aparte de los garroteros, y garroteros porque llevan garrotes para bajar a los polizones, han contratado más. Las mismas autoridades de migración mexicana les han dado el derecho de bajar a las personas del tren. Ya casi no se están yendo por el tren. Por ejemplo, la Casa de Migrantes de Arriaga ha tenido que trasladar su sede por donde están atravesando los migrantes, porque ya no llegan a la Casa del Migrante porque queda cerquitita de la línea del tren, ¿verdad? Entonces tenemos también la ruta marítima, y esta es sumamente peligrosa porque hay muchas personas que no pueden nadar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las mujeres cuando andan con su periodo, las tiran de las lanchas, porque pueden atacar la lancha a los tiburones, ¿verdad? Esas son cosas que la gente no sabe, ¿verdad? Entonces, son avatares a los cuales ellos se tienen que enfrentar. Entonces, tenemos nosotros que, a partir del establecimiento del Plan Frontera Sur, México para el año 2013 deportó 78,000 personas. Para el año 2014 fueron 170,000 personas, más del 100%. O sea, México le está haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos. México se ha convertido en el tapón principal para no dejar llegar a la población latinoamericana y sobre todo el Triángulo Norte hacia los Estados Unidos. Ay, me acostumbré al dedito. Bueno, hoy vamos a hablar de los procesos de deportación, ¿verdad? Entonces, si los agarran en México, si los capturan en México,
tenemos nosotros que las personas que han sido retenidas, ese es el término bonito, porque realmente están presas, ¿verdad? Tenemos de que lo primero que tienen que afrontar es el hacinamiento, sobre todo en la frontera sur. Imagínense, por ejemplo, en la estación migratoria de Tenosique, en el estado de Tabasco, solo tiene capacidad para 72 personas. Cuando yo visité ese lugar, me acordé de los monos araña en los zoológicos, pegados de los barrotes, que no son barrotes, sino que más bien son mallas, la gente ahí con un calor de 40 grados, ¿verdad? Horrible, horrible. Y tenemos nosotros que también tienen que esperar la visita del cónsul para que les haga el proceso de identificación para poderlos deportar a El Salvador, ¿verdad? Entonces, tenemos también nosotros que los horarios de comida, etcétera. Claro, no se les puede exigir a los mexicanos que coman al horario de nosotros, pero la gente eso lo resiente mucho. Resiente mucho comer con chile, ¿verdad? Tenemos también nosotros de que otra población importante a partir del año 2013 es la deportación de niños, niñas y adolescentes. Vi y fui testigo de que una señora encargada de hacer la comida para los niños renunció, porque el jefe de la estación migratoria la obligaba a darle comida no adecuada para niños. Entonces ella, como mamá, como mujer, pues les hacía comida adecuada a una dieta infantil, porque como le iba a estar dando chilaquilas o tacos a un niño de 1 año, de 2 años, imposible, pero así la obligaban a ella, y ella era mexicana, ¿verdad? Entonces son cuestiones bien terribles. Tenemos nosotros que la mayoría de niños, niñas y adolescentes, cuando los llevan a los centros de atención infantil, los DIF, que se le llama en México, no son especiales para personas migrantes, sino que ahí están los niños y niñas y adolescentes mexicanos también, ¿verdad? Entonces no hay una atención especializada para ellos. Bueno, entonces tenemos nosotros que también de la frontera sur tienen que mandarlos a la estación migratoria siglo XXI. Ahí se tardan aproximadamente día y medio, 2 días, solo llegan a la estación migratoria, les dan comida y los mandan de regreso para El Salvador. O sea, estamos hablando de un viaje prácticamente de 48 horas sin descanso, ¿verdad? Y como no les gusta la comida, no se la comen y vienen acá a la chacra y esas pupusas le caen como del cielo, las devoran prácticamente. Yo al principio que empecé a trabajar en esta cuestión, ay, ¿cómo es posible que les den pupusas? Pero ellos lo agradecen infinitamente, aunque no parezca, ¿verdad? Bueno, pues entonces tenemos nosotros de que esta es una situación muy dura. La gente viene enferma, enfermedades gastrointestinales, enfermedades de las vías respiratorias, enfermedades de la piel por el hacinamiento. En los últimos 2 años que se ha incrementado la migración, tenemos nosotros que ni siquiera duermen en los camarotes que son designados a ellos porque están topados. A veces hasta 2 personas están durmiendo, duermen en los pisos, incluso a la par de los baños. O sea, es una cuestión bien dura, ¿sí? No le dan mayores atenciones médicas, porque pues es demasiadas personas. Bien, en relación a los Estados Unidos, aquí tenemos un doble problema. Tenemos de que los centros de atención para las personas que han sido capturadas, el 65% de ellas están en manos privadas. Es un gran negocio, pero un negocio redondo. Y tenemos nosotros que en estas instituciones que están en manos de empresas privadas es de donde se da la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? A ellos nadie los controla. A ellos lo que les interesa
es echarse el dinerito a la bolsa, ¿verdad? Tenemos nosotros que, de acuerdo a testimonios de las personas deportadas, lo primero que hacen cuando los agarran, pasan 72 horas en lo que ellos les han dado en llamar en las congeladoras. O sea, pues, tienen una temperatura promedio de 15 grados, pero nosotros estamos acostumbrados a nuestros 25 cuando está bien fresquito acá, y ahorita estamos en 37, 38 grados. Entonces, 15 grados para ellos realmente, pues, es bastante duro. Recordemos que el tipo de alimentación allá es totalmente diferente. Si les dan huevitos, son huevos sintéticos de polvo, los hacen en grandes cantidades, no se los dan a la hora, a veces están ya en proceso de putrefacción, no les dan medicina cuando están enfermos. He oído testimonios que le dicen, mire, tome sal con agua, no importa la enfermedad que tiene, ¿verdad? Han habido casos de que hay personas que han fallecido allí, porque tienen diabetes, porque tienen la presión alta, pero si a todos les dan sal con agua, ¿qué les va a pasar? Y eso no me lo he inventado. Todo esto son a partir de los testimonios que hemos logrado recabar por parte de las personas deportadas. La situación es un poco mejor en los centros de detención que son atendidos por las autoridades migratorias propiamente estadounidenses, ¿verdad? Entonces ahí la gente pues no se queja, no dice, nos han tratado bien, dentro de lo que se puede, nos dan fruta, nos dan los 3 tiempos de comida, nos dan un refrigerio 2 veces al día, desde las 5 de la mañana les dan el primer almuerzo, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, cuando ya los trasladan al avión, ya vienen esposados de pies y manos, como que fueran los criminales más grandes del mundo, ¿verdad? Dependiendo por la ruta que vengan, esas esposas se las quitan cuando van sobrevolando el territorio de Honduras o de Guatemala, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros de que en ese sentido pues las personas cuando llegan al país, dependiendo del tiempo en que se hayan ido, así va a ser la situación de ellos. Pero los que más penurias pasan son las personas que tienen más de 5, 10, 15, 20 años. Incluso, bueno, ahorita ya no los reciben en el aeropuerto, todos están concentrados aquí en la chacra. Lo primero que le preguntan a uno, mire, ¿cuánto cuesta el taxi para irme a San Salvador? Y cuando uno le dice $30, ajá, y mire, aquí ¿cuánto pagan al día? Como 5 o 7 dólares. ¿Qué? ¿Verdad? Bueno, afortunadamente, en este momento la DGM les está proporcionando transporte hasta las diferentes terminales. Pero llegan a la terminal y si no traen dinero, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Incluso, pues, a veces a nosotros los investigadores sacamos de nuestra bolsa porque duele. Porque dice, mire, aunque sea $1, eso es lo que cuesta mi pasaje. Entonces, de acuerdo a eso, a veces nosotros también le damos, pero creemos que debería de ser una obligación de las autoridades migratorias que les proporcionen estos dineros, ¿verdad? Porque una cuestión de que si nosotros hemos observado es que la gente es muy, muy, muy honesta, ¿verdad? Porque a veces les preguntan, ¿necesita dinero? No, 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 no. Pero mire, el compañero no tiene. Dele a él, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, ellos desarrollan solidaridad entre ellos mismos, ¿verdad? Entre ellos comparten los dineros, los desodorantes, etcétera, etcétera. Son amistades que a veces se hacen para toda la vida, por todas las penurias que han ido pasando cada uno de ellos. Bueno, entonces tenemos nosotros que, de acuerdo a los datos oficiales ofrecidos por la Dirección General de Migración y Extranjería, para el año 2013 tuvimos aproximadamente 30,000 personas deportadas
entre aéreos y terrestres. Para el año 2014 tuvimos 50,000 y para el año pasado tuvimos 52,000 personas deportadas, tanto vía terrestre como vía aérea. Y con el cambio de que en este momento están viniendo más personas deportadas vía terrestre a vía aérea, por la implementación del Plan Frontera Sur, ¿verdad? En este momento el gobierno está desarrollando un plan piloto mediante el cual se está, ¿cómo se diría? Capacitando a un grupo de personas deportadas en un CDMIPE para que ellos puedan poner sus propias empresas y les van a dar un pequeño capital semilla, no reembolsable, ¿verdad? Entonces, pues, pero no es suficiente, hace falta mucho más. Bien, el tiempo se me acabó, yo les agradezco infinitamente su atención y muchas gracias.